Saludos cordiales, somos estudiantes de la UNEMI, Universidad Estatal de Milagro, carrera Educación Inicial, modalidad en línea, asignatura Política Educativa en la Educación Inicial, con la máster Alexandra Paola Álvarez Santos. Somos el grupo I, conformado por Andrea Miño, Jenny Sánchez, Gladys Tarida, Grace Tuapanta y quienes habla Elena Alarcón. El tema es Ley Orgánica de Educación Intercultural con las siglas LOEI, subtema que es la Constitución y cómo se aplica en la vida del docente. La Constitución es un acuerdo político y social que establece las reglas de convivencia y organización de la sociedad. La Constitución del Ecuador de 2008 es la norma jurídica suprema vigente. Establece la estructura y organización de las instituciones del Estado. Define los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Regula el ejercicio del poder del Estado, garantizando que no se exceda de los límites establecidos. Establece la división de poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial. Define las funciones de cada uno de ellos. Órganos de poder público. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de poder público, incluyendo la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral. Las tres primeras básicas e importantes son: función ejecutiva, dirigida por el presidente de la República, responsable de la administración pública. Función legislativa, compuesta por la Asamblea Nacional, encargada de legislar y controlar al Poder Ejecutivo, y función judicial, responsable de la administración de justicia. Derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos. Son aquellos establecidos en la Constitución de un país, los cuales garantizan tanto la protección de libertades individuales como la responsabilidad cívica hacia la sociedad y el Estado. En general, estos derechos y deberes varían según el país, pero hay algunos que suelen ser comunes en las constituciones democráticas. Y estos son: derecho a la vida, la libertad y la seguridad. El derecho a la vida es fundamental, así como la libertad personal y la protección contra detenciones arbitrarias. Derecho a la igualdad. Todos los ciudadanos deben ser tratados por igual ante la ley, sin discriminación por motivo de raza, sexo, religión, cultura, creencias, etc. Derecho a la libertad de expresión. El derecho a expresar ideas y opiniones sin censura. Derecho a la privacidad. Protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada, domicilio, correspondencia, etc. Derecho al voto. El derecho a participar en las elecciones y en la vida política del país. Derecho a la educación. Acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Derecho al trabajo. Condiciones laborales justas. No discriminación en el empleo y libertad para elegir el trabajo. Derecho a la salud. Acceso a servicios de salud públicos o privados en condiciones adecuadas. Derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad privada, siempre respetando el interés del público. En resumen, una constitución es un documento legal fundamental que define la organización y los principios básicos de un Estado. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, organiza los poderes del gobierno y establece límites al ejercicio del poder. Muchas gracias. Cordiales, soy Andrea Miño, estudiante de la carrera Educación Inicial, modalidad en línea. Mi tema es la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural de Ecuador. Esta ley regula el sistema educativo nacional y garantiza el derecho a una educación de calidad, inclusiva, intercultural y acorde con los principios del Estado ecuatoriano. Objetivos de la LOEI: asegurar el acuerdo universal a la educación en todos los niveles,
Promover una educación intercultural y bilingüe, especialmente para los pueblos y nacionalidades indígenas. Establecer los derechos y deberes de los actores del sistema educativo, estudiantes, docentes, autoridades, etc. Regular la estructura del Sistema Nacional de Educación, niveles, modalidades, instituciones públicas y privadas. Fomentar una educación basada en igualdad, inclusión y equidad de género. Niveles de educación inicial. Inicial 1 para niños de 0 a 3 años, no obligatorio. Inicial 2 para niños de 3 a 5 años, obligatorio. Ambos subniveles fomentan el desarrollo mediante el juego y la exploración. Enfoque pedagógico y rol del docente. La educación inicial promueve el juego, el arte y la creatividad como herramientas para el aprendizaje, respeta la diversidad cultural y apoya la inclusión y la interculturalidad. Los docentes deben tener formación especializada en pedagogía infantil. Su rol es guiar, observar, estimular y acompañar el desarrollo integral de los niños. Participación de la familia y comunidad. La LOEI reconoce a la familia como el primer agente educativo. La educación inicial debe integrarse al contexto social y cultural de la comunidad. La evaluación es continua, formativa y cualitativa. Se basa en la observación del desarrollo del niño sin calificaciones ni comparaciones. Aún existen desafíos como la cobertura nacional, la formación docente, la calidad pedagógica y la infraestructura adecuada en zonas rurales y vulnerables. Gracias. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales. Mi nombre es Jenny Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro en la carrera de Educación Inicial, modalidad en línea. Les voy a hablar sobre los artículos de la Constitución del Ecuador 208 relacionados a la educación inicial. Artículo 26. Derecho a la educación. La educación es un derecho de las personas a lo largo de sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Este artículo declara que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida, es decir, que nadie puede ser excluido de este derecho, sin importar su edad. También establece que la educación es una obligación del Estado, por lo tanto, el gobierno debe garantizar el acceso a la educación desde los primeros años de vida. Además, nos recuerda que la educación debe ser participativa, lo que significa que involucra a la familia, la comunidad y al propio estudiante. Artículo 27. Enfoque humanista e integral. Establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo integral. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. Aquí se establece que la educación debe centrarse en el ser humano y en su desarrollo integral. Esto significa que no solo se trata de aprender conocimiento, sino también de formar valores, habilidades y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente. En el caso de la educación inicial, esto implica que los niños y niñas deben crecer en un entorno educativo que fomente su creatividad, autoestima y convivencia social desde temprana edad. Artículo 28. Gratuita y obligatoria. Declara que la educación es gratuita y obligatoria hasta el nivel de bachillerato. La educación inicial no es obligatoria desde la Constitución, pero sí es reconocida por la ley LOEI. Se garantiza la gratuidad en todos los niveles del sistema público. Este artículo indica que la educación pública es gratuita en todos sus niveles y es obligatoria hasta el bachillerato. Aunque la Constitución no especifica que la educación inicial sea obligatoria, sí garantiza su gratuidad. Esto quiere decir que ningún niño o niña debe quedar fuera del sistema educativo por falta de recursos económicos y que el Estado debe asegurar que todos tengan acceso a este derecho desde los primeros años. Artículo 44. Prioridad en la atención a la niñez. Este es uno de los más importantes para la educación inicial.
reconoce que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito educativo, así como en salud y nutrición. Obliga al Estado, la sociedad y la familia a garantizar el desarrollo integral de la niñez, lo que incluye su acceso a la educación desde los primeros años. Este artículo es uno de los más importantes en relación con la educación inicial. Declara que niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en varios ámbitos, incluyendo la educación. Esto significa que el Estado debe proteger los derechos de la infancia con acciones concretas que garanticen su desarrollo físico, psicológico y emocional. La educación inicial es una de esas acciones fundamentales. Artículo 45. Derecho de las niñas, niños y adolescentes. Establece que los niños y niñas tienen derecho a una educación que respete su identidad cultural y promueva su desarrollo. Refuerza el derecho a una atención integral desde su nacimiento. Finalmente, este artículo refuerza que los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación que respete su identidad cultural y promueva su desarrollo integral. También establece que deben recibir atención integral desde su nacimiento, lo que abarca la educación, la salud, la nutrición y la protección. Este artículo respalda legalmente la existencia y fortalecimiento de programas de educación inicial en todo el país. En conclusión, la Constitución del Ecuador establece una base sólida para proteger el derecho a la educación desde los primeros años de vida. Aunque no todos los artículos mencionan específicamente la educación inicial, sus principios garantizan el acceso, la gratuidad, el enfoque humano y el desarrollo integral de los niños y niñas desde su nacimiento. Esto demuestra el compromiso del Estado con la primera infancia. Saludos cordiales, mi nombre es Gladys Tarira, mi tema relacionados artículo de la LOE en la educación inicial. Artículo 37. Niveles del Sistema Nacional de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la educación inicial es el primer nivel del sistema educativo en el Ecuador. Está dirigida a niños y niñas desde su nacimiento hasta 5 años de edad. Este nivel se divide en 2 subniveles. El primero de 0 a 3 años, que se centra en la atención integral usualmente no escolarizada. El segundo de 3 a 5 años, que sí es escolarizada. Este último es especialmente importante ya que en nuestras vidas es importante la educación inicial y se vuelve obligatorio en nuestro país. Como también vemos aquí en el artículo 38, la finalidad de la educación inicial. Este artículo nos recuerda que la educación inicial tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los niños y niñas. Esto incluye su desarrollo físico, cognitivo, integral y emocional. La ley también reconoce que la familia y la comunidad tienen un rol esencial en este proceso, como por que se remueve su participación activa. Además, establece que el Estado debe priorizar la atención de grupos vulnerables, asegurando que todos los niños y niñas, sin importar su condición, accedan a una educación de calidad desde los primeros años de vida. Como también tenemos aquí en el artículo 39, la provisión de servicios educativos. Aquí se establece que el Estado es el principal garante del acceso universal, gratuito y de calidad a la educación inicial. No obstante, también se permite y se fomenta la participación de instituciones educativas privadas fiscomisionales que tienen convenio con el Estado y comunitaria. Es decir, el acceso a la educación inicial puede darse a través de diferentes tipos de instituciones, siempre bajo el marco legal y regulador del Ministerio de Educación. Este artículo también refuerza
la idea de que la familia es el primer espacio donde empieza la educación de los niños. Y en el artículo 39, 40, en el artículo 40, la obligatoriedad de la educación inicial. Este artículo señala que es el segundo subnivel de la educación inicial, que abarca desde los 3 años hasta los 5 años de edad y es obligatorio, y esto significa que todos los niños deben asistir menos un año de educación inicial antes de ingresar a la educación general básica, ya que esto se convierte en un requisito para continuar con su escolaridad. Esta medida busca asegurar que los niños tengan un desarrollo adecuado antes de ingresar al primer grado. En el artículo 41, finalmente, este artículo se enfoca en dos aspectos claves como el currículo y el personal docente. El currículo de la educación inicial debe estar diseñado de acuerdo con la característica de desarrollo infantil. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de fomentar el juego, exploración y socialización. Además, establece que el talento humano, es decir, las y los docentes, deben tener formación especializada para trabajar con niños de estas edades. Esto garantiza que debe haber una atención adecuada y de calidad. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Grey Marisela Tuapanta, soy estudiante de la carrera Educación Inicial en Línea. Mi tema a tratar el día de hoy es sobre la utilidad de la LOEI en la vida profesional del docente. Marco legal y normativo. La LOEI establece las bases legales que regulan el ejercicio de la docencia, garantizando derechos y deberes tanto para los educadores como para los estudiantes. Promoción de la educación intercultural. Fomenta la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, lo que permite a los docentes desarrollar competencias interculturales en su práctica educativa. Desarrollo profesional continuo. La ley promueve la formación continua de los docentes, ofreciendo oportunidades de capacitación que permiten mejorar sus habilidades pedagógicas y conocimientos. Derechos laborables. La LOEI asegura derechos laborables como estabilidad, remuneración justa y condiciones adecuadas de trabajo, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida del docente. Busca garantizar una carrera docente digna con acceso a procesos de desarrollo profesionales, incentivos por mérito y la garantía de derechos constitucionales. Principios y fines del sistema educativo. La LOEI establece los principales y fines rectores del sistema educativo, como la promoción de la paz, la democracia y la equidad. Es una herramienta fundamental para que los docentes puedan ejercer su profesión de manera efectiva y consciente, comprometiendo el marco legal y promoviendo una educación inclusiva, intercultural y de calidad. Evaluación y rendimiento. Establece sistemas de evaluación que permiten a los docentes obtener retroalimentación sobre su desempeño, lo que es crucial para la mejora continua. Definir la estructura del sistema educativo, incluyendo los niveles y modalidades, lo que permite a los docentes comprender el contexto en el que se está trabajando. Participación en la gestión educativa. La ley enfatiza la importancia de la participación de los docentes. Es en la gestión de las instituciones educativas, promoviendo un enfoque colaborativo en la toma de decisiones. La LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, es crucial para la vida profesional de un docente en Ecuador. No solo regula la educación en Ecuador, sino que también proporciona herramientas y recursos valiosos para el desarrollo profesional de los docentes. Comprender y ampliar estos principios es muy fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza
y el ambiente educativo, ya que establece las bases legales y principios que rigen en el sistema educativo. Ayuda a los docentes a entender sus derechos y obligaciones. Promueve la inclusión, la interculturalidad y la participación en el sistema educativo. También define las estructuras del sistema, los niveles educativos, las modalidades de gestión, lo que impacta directamente en la práctica del docente. En detalle, la LOEI es muy útil para un docente en los siguientes aspectos: definición de derechos y obligaciones. Gracias.